hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Y iniciamos en los proverbios. El proverbio capítulo 1, verso 1, hermanos, y 2 nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis y decirles que yo vivo bajo este concepto. Soy de las personas que les gusta escuchar, porque dice aquí, hermanos, oirá el sabio y aumentará su saber. Cuando tú sabes escuchar, lo que tú ya aprendiste directamente de Dios, y al escuchar y al analizar su palabra, al razonar su palabra, al entender su palabra, hermanos, todo lo que tú aprendes directamente de Dios te hace sabio. Pero cuando tú sabes escuchar de otros, te hace más sabio. ¿Por qué? Porque lo que tú sabes, lo que el otro sabe, lo que el otro sabe, tú lo juntas y eso te hace más sabio. Yo vivo, hermanos, bajo ese concepto. Si ustedes me conocen, yo soy una persona en sí seria y que a mí me puede durar horas platicando y yo callado escuchándote. Hay personas que no pueden dejar de hablar y hablan y hablan y hablan, y cuando tú les vas a decir algo, siguen hablando y te callan. Esas personas solamente son sabias en su propia opinión. Solamente saben lo que ellos aprenden o lo que ellos quieren saber. No pueden aprender, hermanos, de los demás. Por eso el consejo, el proverbio de Salomón es este: oirá el sabio y aumentará su saber. Sabiendo Salomón que había gente que no sabía escuchar, le da este consejo o les dice este proverbio: enséñate a escuchar, porque en el escuchar te vas a hacer más sabio de lo que ya eres. Y nos vamos hasta el verso 7, que es donde quiero llegar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay mucha gente, hermanos, que se creen sabios, religiosos, sobre todo los religiosos. Vamos a hoy basarnos en la religión. Que se creen sabios, creen conocer toda la palabra del Señor y creen que todos sus puntos doctrinales son correctos y que todos están mal, solamente ellos están bien. De hecho, hay religiones que creen que solamente su religión, su denominación se va a salvar y que todas las religiones del mundo se van a perder. Y si no perteneces a su iglesia, a su religión, a su denominación, estás perdido, no hay salvación para ti. Solamente entre ellos hay salvación. Hay miles de iglesias así, hay miles de pensamientos de esa manera, hermanos. Y todos se creen sabios. Hay ahorita una corriente, hermanos, una corriente de judíos. Yo no digo que el judaísmo está mal, pero vamos a entender qué es judaísmo. Si a mí me van a hablar del judaísmo de los fariseos, para mí está mal. Pablo mismo dijo: ¿por qué quieres judaizar a los creyentes? ¿Por qué los quieres judaizar y someter a una ley? Entonces, hermanos, todas esas raíces hebreas y mesiánicas, si te van a llevar a un judaísmo fariseo, si te van a llevar a someterte a leyes de hombres, para mí no tiene sentido. Pero si hay quienes te van a llevar, hermanos, a la enseñanza de David, cómo vivió David, cómo vivió, hermano, Samuel,
cómo vivió el apóstol Pablo, cómo vivió Pedro, cómo vivió el Señor Jesús. Si alguien te va a llevar a esas sendas antiguas, porque dice buscar las sendas antiguas, si alguien te va a llevar a esas sendas antiguas, a Ezequiel, a Daniel, para mí es correcto. Pero si alguien te va a llevar a como piensa un judío, a como piensa un rabino de esta época, para mí, hermanos, no está del todo correcto. En Pesaj, la Pesaj que nosotros celebramos, que muchos le llaman Pascua, hermanos, donde nosotros bebemos la copa y participamos del matzot. Nosotros tratamos de celebrarlo conforme lo celebró, hermanos, Moisés, no todo, ¿verdad? Porque Moisés lo celebró de otra manera, con otro concepto. Y tratamos de celebrarlo como lo dijo Pablo: yo recibí de Cristo lo que también os he enseñado. Así tratamos, hermanos, de celebrarlo. Algo sencillo, hermanos, lo que es la copa y lo que es el matzot. Pero en el judaísmo, hermanos, se agarran 7 copas. A una le ponen miel, a otra le ponen vino, a otra esto. Y tienen sus representaciones, esas 7 copas que beben durante esa noche representan cada cosa. Si alguien te va a llevar a eso, hermanos, para mí no tiene sentido, porque es muy sencillo. Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo, lo parte y les da, y les dice: coman. El Señor Jesús toma la copa, hermanos, la reparte y les dice: beban, esto es mi sangre. Es algo muy sencillo. Hacemos ciertas cosas, hermanos, en lo cual fuimos enseñados, como el talit, como el candelabro. Pero aún para mí, hermanos, esas cosas yo las hago porque fui enseñado de esa manera y porque no les miro nada de malo. Pero de allí a que tiene que ser así, no. Hermanos, en el día de Pesaj no se encendía el candelabro. Se encendían luces, pero no el candelabro. Acordémonos que el candelabro solamente lo podían encender ¿quiénes? Los sacerdotes. El candelabro solamente estaba ¿dónde? En el templo. En aquel tiempo en la tienda o en el tabernáculo que levantó Moisés, era un solo candelabro, no muchos. Aquí en este Quejilá usamos 2, mi hermano Bel y yo. Y si nos vamos a todas las Quejiló, cada Quejiló cada Quejilá usa su candelabro. Y si nos vamos a todas las iglesias evangélicas y ortodoxas y mesiánicas que usan el candelabro, hay miles de candelabros esa noche encendiéndose por hombres. Pero el candelabro, hermano, solo es un candelabro. Y no se encendía en las casas. Ese candelabro era de oro y pertenecía a un lugar. Hermanos, dice, hermanos, el verso 7, para no apartarnos del tema. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué me metí en todo esto, hermanos? Porque cada religión, hermanos, es sabia en su propia opinión. Cada quien se cree sabio. Me metí a los judíos, hermanos, porque esta corriente, de entre todo lo que hablan, hermanos, hablan muchas cosas, pero muchos se han enfocado en la Kabbalah, por decirlo así, en la Kabbalah, en el Talmud. Muchos de ellos están tan desviados, son judíos, hermanos, pero están tan desviados que creen en la reencarnación y son hombres muy sabios. Alguien que te habla hay un varón que te habla de la reencarnación y es el hombre más sabio entre ellos.
reconocido como un hombre sabio, que ha leído la Torá, hermanos, que ha leído muchos libros cabalísticos, que ha leído el Talmud, que ha leído muchas cosas. Y él detalla con mucha sabiduría lo que es la reencarnación. La reencarnación, hermanos, que está fuera de lo bíblico, completamente errado. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría tienen ellos? Sí, son muy sabios, pero ¿qué tipo de sabiduría tienen ellos? Hay otros, hermanos, científicos que están metidos en la evolución o la teoría del Big Bang, y sí, hermanos, saben mucho, son muy sabios, pero su sabiduría es muy cuestionable. ¿Qué tipo de sabiduría tienen ellos? Hay gente muy sabia, científicos, doctores, ingenieros, hermanos, teólogos, de muchas religiones, hermanos, gente muy sabia, pero ¿qué sabiduría tienen? Hay una enseñanza, una doctrina, hermanos, y estaban hablando y decían en su doctrina o en su sabiduría de ellos que Satanás era hermano del Señor Jesús y que Satanás era el primogénito. Pero como Satanás perdió su primogenitura por su rebelión, entonces Jesucristo tomó su lugar. Para mí es una sabiduría muy cuestionable. Y sí son muy sabios, pero ¿qué tipo de sabiduría enseñan o tienen? De Salomón nos dice, hermanos, un varón bien sabio, después de estudiar tanto y de analizar tanto, las plantas, los animales, las hormigas, los conejos, las estrellas y toda la conducta del ser humano, después de analizar tanto y de devorarse libros y libros y libros y ser reconocido como el hombre más sabio que habitó la tierra, dice en esta escritura, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si tú no tienes este principio, aunque tengas sabiduría, tu sabiduría puede ser muy cuestionable. Imagínate ser un hombre muy sabio, uno de los más sabios de la tierra, pero no tienes temor de Dios. Desde ahí comienza si tu sabiduría es buena o mala, o en qué se basa tu sabiduría. Si tu sabiduría te va a salvar, si tu sabiduría te va a hacer entender lo correcto. La sabiduría de Salomón dice que al final dice el discurso de todo es este: teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto es el discurso de todo lo que tú puedes decir, de todo lo que tú puedes hablar. Teme a Jehová y apártate del mal. En el Proverbio 1:7 nos dice de esta manera. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí le vamos a dejar. Pero este no es el punto que yo les quiero hablar. El punto, hermanos, que yo les quiero hablar, lo vamos a comenzar a ver desde primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Me puedo ir, hermanos, a todo el capítulo habla, hermanos, de esto, pero yo me quiero centrar aquí. Si tenemos tiempo lo hablamos, pero me quiero centrar en el verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué significa Cristo? ¿Qué representa Cristo? ¿Quién es Cristo?
Para judíos y griegos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es este personaje? ¿De qué habla? Dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Cristo. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo después dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. El Evangelio es poder. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, vamos a hablar de la sabiduría. Yo muchos años pensé, creí, hermanos, porque así fui enseñado. Para mí la sabiduría, cuando yo comencé a leer acerca de la sabiduría, yo dije, la sabiduría es Cristo. Pasaron los años, hermanos, fui enseñado que la sabiduría es sabiduría, era la sabiduría, un espíritu de sabiduría. Después de años, hermanos, analizando, tratando de entender, me di cuenta, hermanos, que realmente la sabiduría es Cristo. Él es la sabiduría. Y ahorita le voy a dar escrituras y les voy a dar argumentos. Hebreos, hermanos, 1:5. Hebreos 1:5. Todos, antes de leer Hebreos 1:5, hermanos, todos los personajes misteriosos, hermano Joshua, como Eliakim, el profeta, el Mesías, la raíz de Isaí, el verbo, todos esos personajes misteriosos que mismos judíos no sabían ni de qué se trataban. Los judíos escucharon del profeta y no del Mesías y luego de Eliakim. Y ellos mismos se preguntaban quiénes eran. Y tanto era así que pensaban que eran diferentes personajes. Pero cuando tú comienzas a analizar cada personaje, hermanos, te das cuenta que ese personaje es uno mismo. Ese personaje es Jesús. Aunque el Señor lo manifieste o lo profetice o se predique por diferentes personajes, al final es uno mismo. Es Jesús, es el Hijo de Dios. Dice, hermanos, ahorita vamos a volver todo lo que dice acerca de la sabiduría. Pero en Hebreos 1:5 dice de esta manera: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. Aquí está hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Y otra vez yo sería el Padre y Él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que el Padre engendró a Jesús. Yo te engendré. Todos somos criaturas del Señor, criaturitas del Señor, ¿no? Todos somos criaturas del Señor. Todas fuimos creadas y el Señor usó diferentes elementos. El ser humano, hermanos, usó el polvo de la tierra. Lo creó del polvo. Agarra el polvo, no sé si le echó agua o le echó saliva, no sé qué le echó, pero lo hizo un tipo de barro, hermanos, y hizo un monito o un monote, y después que está el mono hecho, sopla aliento de vida, y el hombre es un alma viviente, un ser viviente. En el cielo, hermanos, yo no sé qué tipo de elementos usó, yo sé que no usó el polvo. No sé qué tipo de elemento usó, pero Él creó, hermanos, a los ángeles, a los querubines. Él los creó con sus manos. Usó algún tipo de elemento, pero los creó. Los creó. Pero Jesús es el único ser que Él engendró dentro de Él.
No como un ser humano, hermanos, engendra, sino en el ámbito espiritual, hermanos, Jehová nuestro Dios engendró a su Hijo. Es el único ser engendrado por Él. Es el único ser que el Señor ha engendrado. Por eso dice unigénito. Unigénito. Unigénito no significa primogénito, es diferente. Unigénito significa que solo es uno. Hay matrimonios que solamente tienen un hijo y ya no tienen más, porque no, unos porque ya no quisieron más que uno y otros porque no pudieron, tuvieron uno y ahí, hermanos, ya no pudieron tener otro. Hay matrimonios que solamente tienen un único hijo. Así es nuestro Dios. El Señor tiene un único hijo y lo engendró. Todos los demás somos hijos por adopción, pero fuimos creados. Esto tiene que quedar muy claro, porque en primera carta de Juan, hermanos, primera carta de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, verso desde el 1, hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, hace una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Esta pregunta, hermanos, para que me entiendan, hace la pregunta ahí mismo y lo confirma ahí mismo. O sea, entre los dos signos de interrogación, ahí va la pregunta y va la respuesta. ¿Quién es el que vence al mundo? Punto y coma. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí nos da la respuesta o la afirmación. 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vámonos hasta el verso 18, vamos, hermanos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Este verdadero Dios, hermanos, y la vida eterna, lo vemos en Génesis 1:1. Génesis 1:1 lo dice de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Elohim, que es plural, creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el Dios, hermanos, que nosotros no podemos entender, que nosotros no podemos explicar. Ahí está encerrado la divinidad de Dios. ¿Quién es Dios? De ahí, hermanos, la falsa enseñanza de la Trinidad.
al no poder entender y al querer explicar lo que no entienden, viene la falsa enseñanza de la Trinidad. Este Dios es inexplicable, y eso lo dicen los judíos. Es un Dios inexplicable que no se puede entender. Esa palabra, hermanos, Elohim, para llamarlo Dios, que es plural, no se puede entender, no se puede explicar. Y es donde muchos, tratándolo de explicar, caen, hermanos, en estos errores. Solamente sabemos que Él es Dios, el Dios del Génesis, que dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y también dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no le está hablando a ángeles o a querubines, está hablando con Él mismo, con lo que es Él, con su esencia, a que no podemos explicar. Ahora regresemos, hermanos, a Proverbios 8:24. Proverbios 8:24. Y aquí vamos a terminar, amados hermanos. Proverbios 8:24. Le saqué todas las escrituras que hablan de cuando el Señor engendró al Señor Jesús. Ahora vamos a ver Proverbios 1:24. No, 8:24, ¿eh? Proverbios 8:24 dice: ¿de dónde empezamos? Vamos a verlo. Sí es el verso, pero 8:1, hermanos. Nomás vamos a ver el 8:1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Vamos a irnos hasta el verso 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Vamos a irnos hasta el verso 22. Jehová me poseía, dice la sabiduría. Jehová me poseía en el principio. Y aquí comienza a arrojar, hermanos, claves. Jehová me poseía desde el principio. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente. Estamos hablando de un Dios eterno. Dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya estaba allí el verbo. Ya estaba allí, hermanos, la sabiduría. Eternamente tuvo el principado. Creo que Isaías dice: y el principado sobre su hombro, hablando del Señor Jesús, y el principado sobre su hombro. Eternamente tuvo el principado, desde el principio. Otra vez vemos el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada. Y aquí nos detenemos, hermanos. Antes de los abismos fui engendrada. Esa palabra, hermano, engendrada. Dirán: pero ¿cómo puede ser Jesús la sabiduría si la sabiduría es femenina? Porque es lo que dicen. Pregunto yo, ¿la sabiduría es femenina, hermano? Si una mujer tiene sabiduría, ¿qué decimos? Es sabia. Pero si un hombre tiene sabiduría, ¿qué decimos? Es sabio. La sabiduría no tiene genitales, hermanos, masculinos o femeninos. Es un espíritu. Que nuestros términos, en nuestro lenguaje,
Escritura se ponga la sabiduría como femenina, no quiere decir que lo sea. Por ahí dijo una hermana, una pastora, dijo, hay cosas que son femeninas como el alma, entre otras, el alma. O sea, porque el alma en nuestro lenguaje, en nuestra escritura, se puede decir como femenino. El alma es femenina, la mujer es femenina, el hombre masculino, pero el alma, hermanos, el alma no tiene genitales para ser femenina o masculina, o masculino, perdón, o masculino. Entonces cuando dice, antes de los abismos fue engendrada, entonces vemos, hermanos, algo aquí interesante. Si Jesús fue engendrado y la sabiduría fue engendrada y ambos son personajes diferentes, entonces la sabiduría es la primogénita y el Señor engendró dos personajes. Entonces Jesús ya no sería el unigénito, porque ya hay otro, ya hay dos seres engendrados por Dios, sabiduría y Cristo o Jesús. Y no puede ser así. Solamente un personaje, solamente un ser fue engendrado, unigénito, único, que fue engendrado, hermanos, por Dios de esa manera, y se llama Jesús. Y aquí lo vemos. Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo, ni el principio del polvo del mundo. Y si no había sido el polvo, tampoco, mucho menos el ser humano que fue creado del polvo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Dice que todo lo que fue hecho por la palabra. Fue hecho por Cristo y para Cristo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasase su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended al consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará, que dice, la vida. Bendito sea nuestro Dios. Porque el que me halla, hallará la vida. ¿Quién es el camino y la verdad y la vida, hermanos? Se llama Jesús. Y nosotros, por la misericordia de Él, lo hemos encontrado. Tal vez no seamos los más inteligentes, tal vez no seamos los más sabios. Hay gente mucho más inteligente y mucho más sabia que nosotros, y que conoce mucho más la Escritura. Pero nosotros hemos encontrado a Jesús, hermanos, el dador de la vida. Hemos encontrado que Él es el camino, la verdad y la vida. Y este es el principio, hermanos, de la sabiduría, el temor de Jehová. Mientras que tengamos temor de Dios, aunque no seamos los más sabios del mundo, hermanos, este principio es lo más importante que nosotros podemos tener. El Señor nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Gracias.